Bien, pues damos la bienvenida a la doctora Tere Garduño Rubio. La escuchamos, doctora. Muchas gracias, doctor Álvaro. Para mí es un honor estar en la universidad, la UNDEP. Agradezco a la Dirección de Posgrado y de Educación en Línea la invitación, pero sobre todo agradezco al doctor Álvaro, porque bueno, hemos sido compañeros de trabajo de esos maestros de a pie en las escuelas, y creo yo que los años de compartir experiencias han sido muy importantes, ¿no? Y desde ahí le mando un abrazo muy afectuoso, doctor Álvaro, y mucho gusto de volvernos a encontrar. Pues bien, la invitación que me hicieron fue para poderles compartir un análisis del marco curricular para la nueva escuela mexicana. A partir de los primeros momentos en que los documentos empezaron a circular, empecé a revisarlos. Creo que después de pues estos 2 años y medio, un poco más de pandemia, el pensar en la transformación de la educación es algo que emerge de las preocupaciones de todas las maestras y maestros. Revisando el documento, yo quiero compartirles 3 aspectos fundamentales. 1, coincidencias. 2, algunos aspectos débiles, inciertos o inconsistencias. Y 3, algunos obstáculos epistemológicos para la puesta en marcha del modelo. Empecemos por las coincidencias. Plantea este modelo de la nueva escuela mexicana, que durante mucho tiempo estuvo oculto, no sabíamos por dónde caminaba, ahora conocemos cuál es la propuesta. Un énfasis en la responsabilidad de la escuela en su defensa de la dignidad, de los derechos humanos y de la justicia social. El documento orienta a la escuela para educar para el presente. Es decir, no se trata únicamente de que los estudiantes conozcan los elementos de una vida digna, como la buena alimentación, sino que pasen a la acción real. Enfatiza su preocupación por la vida en comunidad y lucha contra carencias. Se opone a la formación de capital humano para nutrir el mercado laboral, reconociendo algo que los programas anteriores no lo mencionaban, que es formar niñas, niños y adolescentes felices. Esto nos remite a muchos trabajos de Francesco Tonucci, cuando habla de que la escuela debe ser un espacio de esperanza para los estudiantes. Reconoce el modelo al estudiante como un sujeto de derecho, y en ese sentido, por primera vez el programa se ubica en una educación para la emancipación. Aquí aparece una primera consistencia que quiero nombrar, aunque estoy hablando de las coincidencias. ¿Por qué? Porque yo creo que colocar dentro de una propuesta educativa nuevas líneas de reflexión requiere una claridad para que en la operación concreta de las escuelas esto se pueda llevar a cabo. Yo entiendo a la emancipación como la menciona Paulo Freire. Paulo Freire, yo podría decir que es uno de los principales teóricos de la pedagogía de la emancipación. Él plantea que la emancipación implica tener conciencia de que hay elementos que limitan al sujeto para integrarse al proceso educativo, que es fundamentalmente que es visto como menor de edad. Ya sé que son menores de edad, pero menor de edad culturalmente, con una cultura no legitimada, envueltos en un modelo patriarcal dominante del cual no es sencillo liberarse y al cual no se pueden oponer ni en casa ni muchas veces en la escuela. Un medio que los desvaloriza por ser menores de edad, por ser en otros casos mujeres o afrodescendientes o discapacitados, homosexuales, ignorantes de ciertos modelos culturales. Entonces ahí hay un primer nivel de análisis. Es muy importante que el modelo pueda aclarar cómo desde la escuela logramos esta emancipación. Cuando yo revisé, busqué mucho en el documento cómo explicaban ellos cómo emancipar al sujeto, y hay algunas propuestas, pero me parecen limitadas. Por ejemplo, dicen Hola, ¿cómo emancipar están? aprendiendo conocimientos tradicionales sobre el cuidado de la alimentación y la salud, o relacionando el aprendizaje de las matemáticas en el cuidado del campo. Estoy citando textualmente.
creo yo que esta explicación está trunca, que es necesario transformarla. Yo creo que hay que emancipar a los niños y niñas. Mi escuela, la Escuela Paidós, tiene 50 años de trabajo en emancipación y no es algo sencillo, no es algo fácil, requiere mucho esfuerzo permanente de transformación. Eh, es necesario emancipar la cultura del sujeto con una visión crítica sobre la misma. Por eso, para oponerse a una cultura neoliberal patriarcal, se requiere más allá de solo enunciar. Habla el documento de una necesidad urgente de transformación de comportamientos machistas, coloniales, racistas, discriminatorios. Nadie puede estar en contra de eso, desde luego, un respeto a la vida y a los derechos humanos. Aquí empieza a tomar un poco de fuerza el concepto de emancipación, pero no acaba aterrizando. Una preocupación por decolonizar la escuela, lo cual es importante. La colonización implica vivir como en la colonia, con una cultura impuesta sobre las poblaciones. ¿Sí? Para decolonizar es necesario tomar conciencia de nuestra propia cultura, oponerse a esta cultura impuesta y poder hacer propuestas alternativas. O sea, no es algo simple. Hay una aportación muy importante del marco curricular que yo celebro, yo felicito. Lo he enunciado desde hace mucho tiempo. Yo trabajé mucho tiempo en CONAFE, como asesora de CONAFE, y en el modelo para niños y niñas migrantes. Y nosotros encontramos que un modelo fundamental para poder trabajar en situaciones excepcionales, como son los niños y niñas migrantes de los campos de cultivo del país, migrantes en México, no en Estados Unidos, sino en México, un acierto fundamental son los proyectos escolares. De hecho, yo cuando en el momento que estuve trabajando en la de Goce, uno de los planteamientos que se hizo es pidamos que las escuelas planteen su propio proyecto escolar. ¿Por qué? Porque cada comunidad escolar tiene condiciones propias y cada comunidad escolar tiene recursos propios, fortalezas propias, y es muy importante que la escuela tenga un proyecto educativo propio. Y asimismo, el aula o un grupo de estudiantes o una materia en secundaria, por ejemplo. ¿No? El trabajo por proyectos da una tonalidad a las escuelas, es muy importante. Me preocupó un poco la falta de reconocimiento de proyectos que tienen muchos años en el país. Hay escuelas, hay comunidades, hay secciones de docentes que han trabajado proyectos que tienen mucho tiempo. Por ejemplo, el proyecto intercultural de la sección 7 de Chiapas, un proyecto muy fuerte, que tiene una problemática de una conjunción de culturas y lo ha trabajado. El proyecto del peteo en Oaxaca tiene una consolidación a través del tiempo. El proyecto de Michoacán del PDCEM, con una escuela emancipadora, bueno, no están mencionados. Yo creo que es importante. Y otro punto importante es el trabajo interdisciplinario. Yo creo que la escuela hace parcelas de conocimiento. Esta es matemáticas, luego esta es historia y esta es geografía, y no hay vinculación. La mente humana es una mente interdisciplinaria, es una mente que relaciona unas cosas con otras. Es la manera como los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos aprendemos. Entonces, hablar de interdisciplinaridad es pertinente. ¿Sí? Otro punto muy importante se refiere a la construcción de reglas propias en la escuela, de la decisión de autonomía por parte de los estudiantes. Ahí hay un señalamiento que no lo dice con claridad, yo lo subrayo y insisto en recomendarlo, la existencia de las asambleas escolares. La asamblea escolar es una instancia en el aula y en la escuela que permite tomar decisiones colegiadas entre todos, niños, niñas, docentes de diferentes niveles, y apunta a la democracia. Habiendo practicado la asamblea escolar durante muchos años, yo estoy convencida de que es una forma primero de empoderar a los sujetos para hacerlos conscientes de que ellos pueden proponer que en una sociedad donde son vistos como menores de edad, físicamente lo son, legalmente lo son, sin embargo, intelectualmente no lo son capaces de plantear reglas, acuerdos, no importa la edad, los de 5, los de 10 o los estudiantes de la normal. O sea, yo creo que todos los estudiantes tienen la capacidad de hacer un análisis de su contexto y de hacer propuestas. Entonces, está ahí la asamblea presente.
lo cual es importante. Una propuesta de autogobierno en la escuela, es fundamental que se emancipe la escuela, porque una manera de un desarrollo crítico del pensamiento tiene que ver con oponer al otro, ¿sí? O sea, yo expongo mi pensamiento y cuando el otro me dice es que no entiendo esto que tú dices, esto ayuda a que mi pensamiento se consolide. Pero si en la escuela los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes están mudos, no hablan, su pensamiento no crece. Es necesario que el pensamiento se siga fortaleciendo a través de la discusión. Plantean un diálogo entre las escuelas y las familias. Yo creo que en esta pandemia nos fue claro que era fundamental ese diálogo, fue constatado en todos los contextos nacionales, y yo creo que es algo muy importante. Algo que llama la atención también muy positivamente es la preocupación de vincular la escuela con el análisis y el análisis crítico del impacto del ser humano en el medio ambiente. Ellos hablan de tomar conciencia de cómo la cría industrial de ganado o los agronegocios o el deterioro del suelo por las mineras, pues está acabando con el medio ambiente y bueno, con las personas. Veamos lo que está pasando en la mina, pues donde no saldrán los mineros, seguramente las familias tendrán que tener un dolor porque hay una explotación irregular de la tierra, ¿no? Para beneficio de unos cuantos. Es importante el análisis sobre diversidad étnica, cultural, incluyendo las diferencias de clase, de sexo, de diversidad sexual, de capacidad. Es interesante que hablen de que los libros de texto deben estar dirigidos a los estudiantes. Muchos libros de texto están dirigidos a los docentes. Y son los niños, las niñas, las y los adolescentes los que los trabajan. Es importante eso, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, a mí algo que me preocupa y siempre me ha preocupado en la elaboración de programas educativos y de programas curriculares es que cuando se elaboran parece que hubiera una especie de amnesia histórica. No se señala que ha habido programas enormemente enriquecedores. Por ejemplo, el programa integrado. El programa integrado fue una propuesta de integración de los primeros grados escolares muy bien lograda. La conocí a fondo y conocí las personas que trabajaban en ella, compartí muchos momentos con ellos. La propuesta de Palen, por ejemplo, todas las investigaciones que se han hecho en lectoescritura, como el trabajo desde la teoría psicogenética, no es de gratis, estamos hablando de más de 50 años de investigación que abonan a las formas como las niñas y los niños y los adolescentes construyen su lenguaje. El trabajo de Emilia Ferreiro, el trabajo de Margarita Gómez Palacio, el trabajo de Palen, todo eso es una riqueza que hay que integrar. O sea, no partamos de que lo nuevo quita fuera todo lo anterior, ¿no? Porque lo anterior tiene enormes riquezas y en este país ha habido una producción pedagógica muy importante. Eh, Hay un capítulo sobre los programas que han existido, calificando todo de neoliberal. Yo creo que hay que tener cuidado con la crítica. Yo creo que sí, de hecho hemos estado en la OCDE durante todo este tiempo con las pruebas de PISA, pagando una prueba de PISA y entrando a la prueba para medir las capacidades de los estudiantes a través de esos mecanismos, es cierto, eso, pero eso no quiere decir que todo lo que se ha trabajado en el país tenga ese corte neoliberal. Yo difiero de ello. Eh, y bueno, hablan de la necesidad de ejercer los derechos y reconocen a los docentes. Bueno, y aquí ya casi acabo las coincidencias y ahorita voy a algunas otras diferencias. Se reconoce que los docentes durante el tiempo de pandemia porque lo sabe el doctor Álvaro, yo trabajo en el aula también con niños en la escuela, porque me interesa mucho estar presente en el pensamiento infantil. Hemos sostenido la escuela en estos tiempos de pandemia. No se reconocen muchos proyectos, pero al mismo tiempo hay un comportamiento de la SEP que le preocupa a uno ese comportamiento. Después de trabajar 2 años y medio más en sostener una escuela virtual y después híbrida y después presencial con muchos modelos, lo digo porque pues, en la escuela nos pasó y les pasó a todos los maestros en sus propias escuelas, ¿no? Lo saben perfectamente, como la maestra Ángeles, que bueno, él me va siguiendo, la estoy viendo maestra, buenas tardes. En ese sentido,
Yo no entiendo cómo 3 semanas de descanso son suficientes para poder iniciar el ciclo escolar. Ni siquiera se pudieron reparar las escuelas. O sea, yo creo que un reconocimiento de los docentes tendría que haber venido junto con un tiempo de recuperación, porque han sido tiempos muy difíciles, muy complejos, de muchos aprendizajes. Estamos en una conferencia virtual que recupera algo bueno de la pandemia, que es la posibilidad de encontrarnos ahorita. Eso está bien, esto es muy bueno, pero esto costó muchos esfuerzos. Y bueno, tuvimos que aprender muchas cosas. Y bueno, 3 semanas pues es muy poco. Ahora, plantean que la escuela no está aislada, que está en una comunidad. Es cierto, aunque hay diferentes comunidades, habrá que ver, no es lo mismo una comunidad en, a lo mejor Peña Blanca, en el estado de Chiapas, que lo conozco profundamente, a una comunidad en un contexto urbano. Y esto falta aclarar cómo se trabaja eso, porque los niños que vienen de diferentes zonas de la ciudad a un cierto espacio, pues, ¿qué comunidad forman, no? Es importante planteárselo, ¿no? Bueno, otra cuestión importante es el derecho a la ciencia y la tecnología para las niñas y los niños, eh, pero ahí hay una preocupación importante y empiezo a entrar en las diferencias. A mí me preocupa la ausencia del nombramiento de las matemáticas. Sinceramente se los digo, sí se menciona cuando se plantea el currículum para secundaria, están en las horas de secundaria para matemáticas, pero en primaria está ausente. Y yo creo que eso es preocupante. O sea, estoy de acuerdo, las matemáticas deben estar involucradas en la vida cotidiana. De nada sirve aprenderse la raíz cuadrada si no hay una aplicación, o sea, porque se va a perder, se va a olvidar. Es muy importante la aplicación en lo concreto y muchas maestras y maestros hemos trabajado en ese sentido. Pero no está presente y cuando se plantea, es que se va a aprender en la vida cotidiana. Sí, se aprende en la vida cotidiana. El asunto es cómo se aprende en la vida cotidiana. Se requieren muchos cómo para esto, no es tan sencillo, ¿no? Y bueno, le plantean que el magisterio debe reflexionar sobre los temas establecidos en el currículo de la educación inicial, primaria, preescolar, primaria y secundaria. No están esos temas no aparecen claros. Se plantea el aprendizaje como un hecho histórico y no solo conceptual, el aprendizaje del aprendizaje del tiempo, el aprendizaje del espacio. Entonces, es importante plantear cómo es esto, ¿no? Se habla de la equidad de género. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo soy una defensora de una escuela en donde se plantea la equidad de género, donde el lenguaje sea inclusivo, donde se trabaje profundamente el derecho de las niñas y las adolescentes a un espacio digno, un espacio de respeto. El asunto es que no está planteada la forma como esto se va a... Es decir, hay unos elementos, dicen, desmitificando que el lenguaje masculino es neutro si se trata del estudio de la lengua. Estoy de acuerdo en ello. Los cómo son importantes plantearlos, ¿no? Porque habría que hablar no solo de esta necesaria equidad, de poder brincar el contenido sexista, racista, machista de propuestas literarias, yo estoy de acuerdo. En la historia, por ejemplo, yo soy una apasionada de la ciencia de la historia y me paso con mis alumnos buscando en la guerra de independencia a mujeres como Leona Vicario, es fundamental, no solo Hidalgo, no solo Morelos, también estamos hablando de Josefa, estamos hablando de Leona Vicario, estamos hablando de mujeres que lucharon y que no están en la historia. Pero esto hay que decir cómo se tiene que hacer. Habría que hablar también de la presencia de una gran cantidad de mujeres, profesionistas, de madres solteras, con hijos, con una economía precaria. Hay que hablar de los feminicidios, hay que hablar de una sociedad que todavía no es capaz de castigar el feminicidio y esto se sigue sumando. O sea, es importante trabajar totalmente. El planteamiento de vida saludable ya estaba, es importante, sí, venimos de una pandemia en donde hemos tenido pérdidas por la pandemia que lamentamos muchísimo en las mismas escuelas, profes de las escuelas, madres, padres, abuelos, primos, hermanos. Hay pérdidas de personas por COVID y hay que cambiar las formas de vida para evitar una siguiente epidemia y nuestra reacción ante ella. Igualmente, yo creo que se habla de que hay que formar hábitos intelectuales críticos, no se dice cómo. Bueno, un poco
yendo a las inconsistencias. Yo revisé los ejes y los campos formativos. Yo encuentro confusión en los alcances de unos y otros, porque se entrecruzan. Y esto preocupa, ¿sí? Por ejemplo, el más amplio de los ejes que se trabaja es el del humano y lo comunitario. Nada más cuenten las páginas que lo describen. Yo conté las páginas de cada eje, ¿sí? Este es el más amplio, es el más amplio. Yo estoy de acuerdo, es que se trata de que los niños, las niñas, los adolescentes puedan tratar problemáticas asociadas a su vida cotidiana. Sin embargo, hay que decir una cosa, muchas de las problemáticas tienen que ver con las familias y la escuela puede incidir en el niño, la niña, el adolescente, no puede incidir en la familia. La incidencia en la familia es muy compleja, es muy complicada, es una estructura muy rígida que muchas veces no se abre a la crítica. Entonces, no es sencillo, no es sencillo. Decir que se haga no es una orden directa vertical, sí, no tendría que plantearse cómo se resuelve esta diferencia, ¿no? Se habla de fases de aprendizaje. Estoy de acuerdo con las fases de aprendizaje. CONAFE ha trabajado esas fases desde siempre. CONAFE trabaja el preescolar, trabaja el primer ciclo, el segundo, el tercer ciclo y la secundaria. No es nada nuevo. En muchos de los casos hemos pensado el segundo complementa el primero de primaria, el cuarto al tercero, el sexto al quinto. Esto estaba claro en los seguimientos que docentes hacen del trabajo en la escuela. Cuando yo me voy a estos aspectos débiles, hay algo que me preocupa enormemente y bueno, espero que en el momento de plantearlo quede claro por qué me preocupa. Es el asunto de la evaluación. Revisando quiénes son los autores que están asesorando este modelo, está presente alguien que yo quiero mucho, que aprecio muchísimo, que es el doctor Ángel Díaz Barriga, que es además un especialista en evaluación y que muchas escuelas, la normal, me imagino que trabaja con textos del doctor Díaz Barriga, porque ha hecho una reflexión muy profunda, ¿sí? Y dicen que hay que resolver el debate de calificaciones, que evaluar no es registrar el resultado de un examen ni llenar formatos, que no se trata de calificar nada más, sino comprender el proceso. Yo estoy de acuerdo, yo he trabajado mucho para comprender el proceso, pero este modelo no logra romper, y esto sí, eso es preocupante, porque bueno, dejar la calificación al final para llegar a la parte de acreditación implica que no hay posibilidad de reparación. O sea, si yo pongo un 10, un 8, un 6 al final del ciclo escolar, ese 6 es fulminante, ahí se queda, si no hay forma de regresar. Y las calificaciones generan clases en la escuela. ¿Qué quiero decir con eso? Está la clase de los de 6, está la clase de los de 8, está la clase de los que siempre tienen 10, ¿sí? Y es casi imposible rebasarla. Y yo digo, eso es un enorme error de la escuela, porque así como hay unos que siempre son de 10, hay unos que son siempre de 10 en unas materias y de 8 en otras, y eso no se reconoce en la escuela. ¿Qué propongo yo? ¿Qué hubiera propuesto si me hubieran preguntado? Yo lo dije en una conferencia con la sección 7 en Chiapas. Yo les pregunté a los profes y a las maestras, ¿qué harían ustedes si en este momento se decreta la desaparición de las calificaciones? No más calificaciones, vamos a acreditar, pero tengo que informarle al docente que continúa con el grupo qué le falta al estudiante, ¿sí? En el momento en que termina el grado escolar. Ellos recomiendan un registro, pero no es un registro de acreditación. Es decir, no se atrevieron a llegar al último momento, después de un proceso de evaluación profunda y crítica, para poder decir qué falta y no sujetar al estudiante con una calificación que genera muchísima tensión y angustia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad siempre manda el mensaje de que lo bueno es sacar el 10, de que la escuela debe ir a mejorar cada vez los aprendizajes. Y hay procesos muy lentos. Ustedes que son docentes lo saben perfectamente, saben que hay chicos que van a tardarse mucho más tiempo que otros, saben que hay niñas que van a tener ciertas dificultades, saben que hay adolescentes que se van a enfrentar siempre al problema con las matemáticas o con la física o con la química y que no pueden resolverlo. No porque no tengan capacidad, pero requieren otros tiempos, requieren otros recursos, requieren otras maneras de aprender. Sin embargo, la propuesta no lo resuelve, vuelve a recomendar la evaluación formativa, eso ya estaba,
Hemos trabajado con evaluación formativa en los diferentes documentos entregados por la SEP, así que, bueno, pues yo diría, les faltó romper con la lógica de las calificaciones y con una declaración que yo había visto pertinente, porque ellos critican el modelo de neoliberal, el modelo amarrado a la OCDE, al Banco Mundial, al Banco Internacional de Desarrollo, y plantean que hay que liberarse. Bueno, yo creo que habría que hacerlo. Yo creo que habría que decir que el país decide tomar de manera autónoma las evaluaciones y se libera de un modelo que se sobrepone al propio modelo educativo. Esto no está declarado, ¿no? Bueno, esto en relación a la evaluación. Hablan de que el estudiante participa en la evaluación formativa y hacen una cita de Scallon en donde dice que es una actividad que no se puede formalizar y tiene que fluir en el espacio escolar. Yo vuelvo a insistir, si el espacio escolar está limitado por la calificación, no se puede plantear, no solo le puedo decir al estudiante, ven, vamos a ver en qué te equivocaste en el examen. Es bueno hacerlo, es importante hacerlo, pero si yo no dejo, no libero este modelo de seguimiento y de calificación, pues el estudiante seguirá diciendo, pero ¿qué me saqué, maestro? Entonces, bueno, ahí hay un faltante, yo creo que hay que trabajarlo más y habría que plantear otras formas de recuperar. Hay modelos ya que ya plantean esto, por ejemplo, las bachilleratos o educación media de la Ciudad de México, los IEMS, no hacen examen de ingreso y no tienen calificaciones más que una al final, que siempre está arriba del 8. Y tienen que hacer un trabajo muy fuerte al interior del proceso de la formación del estudiante para resolver todas las deficiencias que tenga. Tienen sus dificultades, pero es un modelo muy avanzado, ¿sí? Habría que preguntarle al doctor Pérez Rocha cómo planteó este modelo en nivel de educación media, ¿no? Bueno, eh, cuestionan el discurso de la calidad de educación, dicen que todo está resuelto en el artículo tercero constitucional, yo difiero, el artículo tercero constitucional no logró el cambio que estábamos esperando, por ejemplo, en lugar de calidad dijo excelencia, digo, pues es lo mismo, ¿no? El planteamiento es muy parecido, ¿no? Eh, no hay un reconocimiento al trabajo de investigación, es... eh, sí, yo, dice Janet, si el ingreso es por sorteo, se les hace injusto a los aspirantes. El problema, Janet, sobre todo, yo creo que es un problema de capacidad del sistema educativo de atender a todos los estudiantes, porque todos quisiéramos que los estudiantes antes de los 18 años estén en el sistema educativo y después en la universidad también. O sea, entre más espacios educativos pueda ofrecer un país, mejor será la calidad de vida de todos. Esto es real. La escuela cambia la visión de los estudiantes. Entonces, lo que hay que hacer es más escuelas y ofrecer espacios escolares amplios a todos los estudiantes, ¿no? Me preocupa mucho el no reconocimiento, ya lo dije hace un rato, de los avances en investigación. Y bueno, hacen algunas afirmaciones preocupantes. Por ejemplo, dicen, el Consejo Técnico es una preocupación burocrática del magisterio. Corrijo, no, el Consejo Técnico no es una preocupación burocrática del magisterio. El Consejo Técnico es una preocupación burocrática de la SEP, no del magisterio. O sea, el magisterio va al Consejo Técnico, espera que las líneas directrices del Consejo Técnico sean cortas para discutir los problemas de la escuela. Cuando yo estaba en Degoce como asesora académica, una de las recomendaciones que le hice a quien estaba directora entonces, que ahora pues ya no está con nosotros, la maestra María Elena Guerra, que en paz descanse, yo le decía, es necesario liberar el Consejo Técnico. Y ella me decía, pero ¿qué quieres liberarte? Le digo, deja que cada escuela decida lo que tiene que hacer, que cada escuela discuta lo que tiene que hacer, porque tiene muchos problemas. O sea, las escuelas son tenemos que decidir muchísimas cosas, a veces en la emergencia todo el tiempo. El consejo técnico puede ser un buen espacio. Y decía, pero es que los maestros van a festejar. Bueno, a lo mejor unos 10 minutos comen, no importa. El asunto es lograr que el magisterio se tome el derecho de control del consejo técnico y decida lo que hay que hacer ahí. Es muy importante. Entonces, pues bueno, yo creo que tiene que ser un lugar de decisiones. Ya hay unas guías para cada nivel. Y bueno, va a depender de tanto las supervisiones de zona como las direcciones de escuela, que haya un espacio de libertad para ello, ¿no? Se plantea
que la escuela va a ser un programa analítico después del programa sintético. El programa sintético no está en el marco curricular. Visto para arriba, por abajo, buscando por todos los recovecos del programa del marco curricular, no está el programa sintético. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las líneas para hacer este programa sintético? ¿Sí? No están puestas. Y bueno, yo imagino a las editoriales haciendo un esfuerzo gigantesco ahorita para hacer unas propuestas de programas sintéticos, ¿verdad, maestra Ángeles? Así va a pasar. Yo me lo imagino conociendo a las editoriales, hemos trabajado en algunas de ellas, sé que eso van a plantear, porque no todos los maestros son expertos en todas las disciplinas y han seguido, han trabajado en la didáctica, en el trabajo concreto en el aula, siguiendo líneas directrices. Entonces, bueno, es importante estos, sí, habrá espacios educativos en donde esto puedan hacer un trabajo profundo. De hecho, en mi escuela lo hemos hecho desde hace 50 años. Nosotros tenemos un currículum propio de un trabajo muy profundo, pero no es de la noche a la mañana, requiere un buen tiempo, ¿no? Plantean que el punto de partida es el conocimiento que tengan las niñas, los niños, las y los adolescentes de su contexto, teniendo un trabajo a través de su propio lenguaje, pero con la perspectiva de múltiples lenguajes. Yo quiero preguntar qué quieren decir con eso. Partir de la lengua materna para llegar a otros, están planteando una especie de génesis, pero no está el trabajo de investigación, no está planteado, ¿no? Se plantea, hacen una mención del trabajo de autonomía de las normales. Bueno, está bien, es importante reconocer el derecho de la autonomía académica de las normales. Sin embargo, aunque hubo un Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal e hicieron propuestas para la transformación curricular, hay muchas denuncias sobre que el proceso no fue lo suficientemente democrático. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Hay problemas en la operación. Una de las cosas importantes es que la SEP es una estructura monolítica, es una estructura vertical, es una estructura que toma decisiones verticales y las impone sobre las escuelas, sobre los supervisores, sobre las direcciones operativas. Yo doy un ejemplo. Acaban de solicitarnos hace poco, en el caso de mi escuela, y yo creo que en todas las escuelas, sobre todo las escuelas privadas, el formato de becas del 19-20. Y bueno, se hizo en el tiempo del 2021, perdón, se hizo en el tiempo de la pandemia virtual. ¿Por qué? Pues porque todos estábamos en nuestras casas. Y entonces dijimos, sí, los mandamos virtual. No, confirmas, confirmas, confirmas autográficas de los padres, pero muchos ya se fueron, muchos se cambiaron de estado, algunos ya que ya no viven, ¿qué hago? Bueno, pues tuvimos que trabajar en la locura para tener un documento de esta naturaleza. Esa es la SEP. Esa es la preocupación enorme, que es una estructura burocrática vertical, ¿sí? Que no permite el disentimiento al respecto. Y hay cosas que no tienen razón de ser, no hay necesidad, porque las becas 2021 ya se dieron, ya estamos en el 22, 23, ya pasó el tiempo. ¿Cuál era la necesidad? Bueno, como es, solo es un ejemplo, no crean que voy a decir muchos ejemplos. Ustedes tendrán propios ejemplos también. Entonces, eso hay que trabajarlo. Se habla una parte de trabajo de gestión. Espero que la SEP esté preocupada por hacer una evaluación de su propio funcionamiento y cambie los modos de gestión, porque esos ocupan mucho tiempo de los directores y directoras de escuela y de los docentes también, porque el director de la escuela se lo pide a sus docentes también. Y entonces tiene que hacer eso, más el trabajo con los niños y las niñas y los adolescentes. Pues bueno, es complicado el asunto. Bueno, señalan también que los libros de texto y otros materiales educativos estructurarán sus contenidos teniendo como finalidad el interés de las comunidades que componen la sociedad. Y yo me pregunto, ¿y cómo van a ser los nuevos libros de texto? Si cada comunidad hace su proyecto, lo cual es muy, muy encomiable, si cada comunidad genera sus propuestas, ¿qué con los libros nacionales? ¿O serán locales? No está resuelto. O sea, por lo pronto no está resuelto en el marco curricular. Eh, Habla de las fases de aprendizaje que responden al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y que hay que conceptualizar el desarrollo de largo alcance, ¿sí? Sin embargo, no está explicado cuáles son estos procesos de desarrollo.
Hay mucho trabajo en investigación que ha alumbrado. Sabemos que los niños de la escuela primaria son apenas operatorios y los de primero y segundo son medio preoperatorios y aprenden desde lo concreto, ¿sí? Entonces, es necesario que esas fases queden aclaradas para saber cómo se va a aprender y cómo se va a enseñar también. Reconocen niveles de desarrollo, pero no dicen cómo estos niveles de desarrollo van a funcionar en relación a las formas de enseñanza. Hacen pequeñas menciones, por ejemplo, la página 84 dicen, no son las actividades de aprendizaje las principales responsables de la formación de las estructuras cognitivas de los sujetos, sino la apropiación del bagaje cultural producto de los procesos históricos humanos que se transmiten en la relación educativa. Difiero de esta definición porque sí son las acciones de aprendizaje las que permiten que el sujeto aprenda. Cuando un niño, doy un ejemplo que pasó en la escuela, discutía enormemente con su mamá sobre cuál era el traje que tenía que llevar como Morelos, es porque él había revisado que Morelos tenía una forma de vestir particular y él quería vestirse como Morelos, ¿sí? Para poder ser un real Morelos en la obra de teatro que presentaba. Esa es una forma de aprendizaje de los niños que es totalmente concreta y es necesario que la escuela lo tenga claro. Los maestros y maestras lo saben bien, por eso plantean muchas actividades donde los niños actúan sobre el objeto de conocimiento, ¿no? Pero esto no está aclarado en el modelo, ¿no? Y dicen, es la apropiación del bagaje cultural producto de los procesos históricos. Sí, pero cómo se aprende esto? Cuando una pequeña en la escuela estábamos trabajando la guerra de independencia, dice, yo quiero ser Leona Vicario. Y yo dice, ¿tú por qué quieres ser Leona Vicario? Porque Leona Vicario fue una mujer audaz en su época, una defensora de los derechos de las personas, del pueblo, tanto que ella dio su fortuna para apoyar la lucha revolucionaria. Entonces yo quiero ser, me honra hacerlo. Entonces, en la acción concreta de los niños, pues sí define y son acciones, no es una apropiación teórica, ¿sí? Bueno, eh, dicen, es necesario que el devenir histórico de la humanidad se analice en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en todos los aspectos, y que hay que considerar la intencionalidad social que subyace en la Constitución. Es cierto, cuando se revisa un documento histórico hay que ver quién lo escribió, para quién, en qué época, con qué sentido, para poder entender que esa no es la historia, es la historia de un personaje. Así la vivió, así la vio. La historia la escriben los vencedores. Remember, acuérdense de esto. La historia está escrita, no es la historia real, es una parte de la historia nada más. Entonces, ¿cómo lograr que los niños, niñas y adolescentes lo construyan? No es automático, es un proceso de reflexión y de toma de conciencia que pasa por los docentes también, ¿no? Entonces, bueno, habría que aclarar esos contenidos teóricos disciplinarios de los clases. Tienen un perfil de egreso. Yo leí el perfil de egreso de derecha a izquierda, de arriba para abajo. Yo creo que el perfil de egreso es un traje muy grande, muy amplio. Yo voy a leer uno, no voy a leer todos. Dicen, al finalizar educación básica, o sea, son los chicos de 15 años, 14, 15 años de tercero y secundaria, reconocen que son ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva, así como a vivir con bienestar y buen trato en un marco de libertades y responsabilidades con respecto a ellas y ellos mismos, así como su comunidad. Yo me pregunto, al terminar la secundaria, un o una adolescente pueden decidir por sí mismos cómo ejercer su derecho a vivir una vida digna en un espacio de una familia patriarcal, o una chica que ha sufrido abuso o que ha sufrido una violación, ¿cómo lo ejerce? O sea, ¿qué herramientas les damos para ese ejercicio? Esto no está claro, ¿sí? Pueden haber tomado conciencia de la igualdad de hombres y mujeres en la escuela, pero cuando el padre le dice, tú no vas a ir a la escuela porque eres niño y eres mujer y te casas a tu mamá, ¿sí? Va tu hermano que es hombre, ¿sí? No tienen forma de enfrentarlo. O sea, para poder potenciar, para poder empoderar
una toma de conciencia de esa naturaleza, se requiere un trabajo muy fuerte también con las familias. Ahora, hay un eje fuerte, que se llama lectura y escritura en el acercamiento a las culturas. ¿De qué se trata? Por ejemplo, de que los hablantes de otras lenguas maternas que no sea el castellano se comuniquen públicamente, dicen, o que nos acerquemos a otras lenguas que son lenguas originarias del país, todos, lo cual estaría bien aprender algo de náhuatl, estaría bien saber qué pasa con esas raíces en nuestra propia lengua, es una manera de construir identidad, no está claro. Me preocupa que en ese eje se dice, es necesario señalar que esta lectura y escritura en acercamiento a las culturas fomenta la psicomotricidad en la educación inicial. De veras que me regresé a volverlo a leer. Dije, ¿cómo dice que la lectura fomenta la psicomotricidad en educación inicial? O sea, inicial, estamos hablando antes de los 3 años, o preescolar. Y buena parte de la primaria fomenta el aprendizaje de la gramática, pero sí, ¿cómo me acerco a las culturas con ese concepto? O sea, yo creo que hay que revisar el modelo, la propuesta curricular, y hay elementos que no tendrían que estar ahí y que tendremos que oponernos a ellos y pedir una clarificación. Se habla de proyectos al servicio de la comunidad, creo que es importante. Es más, yo creo que tendría que haber estado como eje importante en la secundaria. ¿Por qué? Porque el chico de secundaria, la chica de secundaria, empiezan a vivir una desvalorización social. Ellos están de más en la sociedad. Sus formas de ser, su música, sus modas, sus fiestas, sus modelos, sus juegos, para la sociedad son, "Ay, estos muchachos que hacen tanto desorden, ¿no?". Entonces, no son bien vividos. El proyecto al servicio de la comunidad podría ser una manera de trabajo. Sin embargo, no se resuelve en una escuela secundaria con la misma estructura, porque después fui a ver cómo estaban las materias, son las mismas materias. ¿Cómo van a hacer el trabajo interdisciplinario? ¿Cómo van a trabajar este eje? ¿Por qué el eje de lo humano y lo comunitario lo va a trabajar educación física, educación tecnológica y un maestro de educación emocional que tiene menos horas? ¿Por qué no lo trabaja educación cívica o historia o geografía? O sea, eso no está claro. Eso hay un enorme agujero ahí. Yo recomendaría, por ejemplo, voltear la vista a los CECIT del Politécnico. Yo los conozco bien porque trabajé en asesoramiento a los profes del Poli. Y me tocó la invitación a ver un trabajo del CECIT. Durante un mes la escuela rompe su estructura y los chicos y chicas tienen que plantear un problema de la comunidad. A mí me tocó ver que ellos plantearan un problema de un mercado cercano, en donde había mucha basura de naranja, cáscaras de naranja. Todos los chicos fueron con el maestro de química y le dijeron, ¿para qué puede servir la cáscara de naranja, prof? Pues les digo de una vez que la cáscara de naranja es astringente y puede permitir hacer, bueno, ellos encontraron que podía hacer una crema para adelgazar. Y entonces, en esos tiempos, todos los profes dejan de dar sus clases y se dedican a ayudar a los estudiantes a resolver el problema concreto que encontraron en la comunidad. A mí me tocó ir a ver la presentación de la crema para adelgazar, donde el maestro de química, con todo lo que sabía de química, ayudó a resolverlo, el maestro de física, el maestro de inglés hizo la traducción con los chicos, el maestro de matemática les ayudó a encontrar cómo podían registrar ese producto, cómo sacar los derechos de producción, o sea, todos trabajaron para ello. La escuela rompió su estructura y trabajaron sobre los problemas de los estudiantes. Ahí está un ejemplo que tiene muchísimos años en el Poli. Me tocó ver ese ejemplo, una fábrica de chocolates y una fábrica de muebles. Y los estudiantes aprendieron mucho más que en sus materias. Pero quiero decirles algo, los profes también. Entonces, hay modelos funcionando en territorio nacional que sería interesante que se conocieran y estuvieran en este marco curricular, ¿no? El eje de artes y experiencias estéticas se convierte, es una materia también. O sea, hay ejes que atraviesan el modelo como ellos lo presentan en sus gráficos, que ustedes deben conocer, ¿sí? Pero también se convierten en materias. O sea, hay una dualidad ahí que no está clarificada. Es necesario clarificarla. Es necesario trabajar para clarificarlas. ¿Sí? En el campo de los lenguajes,
Por ejemplo, la interculturalidad pues cruza también por ese campo, ¿no? El eje de lectura y escritura en el acercamiento de las culturas se conjunta con el campo formativo del lenguaje. La pregunta es, y yo lo digo con todo respeto y reconociendo que han hecho un esfuerzo, ¿cómo le ayudamos a las maestras y maestros a delimitar los campos y los ejes para saber que el eje atraviesa todo y el campo en particular es un campo de acción que está delimitado a algunas áreas existentes previas en la escuela, sobre todo a nivel de secundaria? Esto no está claro. Y la descripción de una hoja, sí, aquí me dice la maestra Ángel, y los productos del CETIAM rompen esquemas tradicionales. Exactamente. O sea, hay ejemplos claros y estos ejemplos no están en el marco curricular. Esto es preocupante porque pasa lo mismo que ha pasado con los otros modelos, maestra Ángeles. En modelos anteriores decía, lo anterior ya no sirve, lo viejo no sirve. Pero no es cierto. Es como si dijéramos, Galileo ya no sirve. No, pues Galileo claro que sirvió, permitió una ruptura epistemológica importante, como Einstein lo permitió, como lo siguen permitiendo los hombres y las mujeres de ciencia en el transcurso de la humanidad, pero no se niega lo primero. Y esto es una preocupación, porque esos modelos enriquecen mucho la escuela. Tal vez lo que tendríamos que hacer es trabajar en conjunto con quien tienen esos modelos para que la escuela, desde sus inicios, tenga una estructura diferente, no parcelada, no fragmentada, para que los chicos puedan tener una educación mucho más amplia e integral. Bueno, en Saberes y Pensamiento Científico señalan que desde una perspectiva democrática y plural, es una necesidad que la enseñanza científica forme en los estudiantes la capacidad de analizar distintas concepciones científicas y frente al mundo y aprender a tomar decisiones. Bueno, es cierto, el pensamiento científico es un modelo de razonamiento que implica relaciones de coherencia, ¿sí? Vuelve a preocupar mucho la no mención de las matemáticas, porque las matemáticas en realidad es un campo de desarrollo lógico que ayuda a organizar el análisis sobre la realidad. Es verdad que hay que bajarle a las matemáticas demandas en ciertos niveles que muchos estudiantes no alcanzan. Creo que habría que repensarla, ahí estoy de acuerdo, pero no desaparecer. En el caso de ética, naturaleza y sociedades, hay una fractura con el eje de saberes y pensamiento científico. Porque, a ver, yo me pregunto, el análisis de la naturaleza, ¿desde dónde lo hago? ¿Desde la naturaleza y la ética o desde la ciencia? Y yo digo desde los dos. Entonces tendría que haber una forma de tejer los ejes para que no quedara el análisis de pensamiento científico como desvinculado de la naturaleza. De hecho, lo que sabemos ahorita del calentamiento global tiene que ver con estudios profundos que han hecho los hombres de ciencia sobre lo que está pasando al planeta ante el enorme desgaste que está teniendo y que, bueno, lo hemos visto con los desastres que se han sucedido unos y otros, ¿no? Entonces, hay una desvinculación ahí, ¿no? Y bueno, dicen, no está el programa sintético, pero dicen, el programa sintético es un punto de concreción de los proyectos educativos amplios, estoy leyendo textualmente, que materializan una política de formación para un nivel educativo y un punto de partida para los desarrollos que cada escuela y cada academia de maestros realice con objeto de adecuar los criterios globales que se desprenden del programa a las condiciones institucionales particulares. O sea, el maestro diseña el currículum, las escuelas diseñan el currículum. ¿Cuánto tiempo se requiere para diseñar currículum? Yo les puedo decir que he estado dentro de procesos de formación curricular y no es corto el tiempo. Se pueden tomar decisiones de ajustes. Siempre los maestros las tomamos, pero la decisión completa curricular lleva tiempo y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, la contextualización no es la adaptación, es una construcción real de marco curricular y plantean que las autoridades coordinadas en los estados van a establecer la metodología federal para el diseño de los programas analíticos, así como los contenidos locales que se deben integrar. Para ello,
Se van a tener unas escuelas que van a ser las escuelas piloto, 30 escuelas en cada entidad federativa. Pregunta, y no es pregunta a ustedes, yo preguntaría yo a los diseñadores del programa. ¿Estas escuelas diseñan el currículo y al mismo tiempo ejercen el otro currículum? ¿O cómo le hacen? O sea, yo doy clases y al mismo tiempo pienso cómo lo voy a transformar. Para hacer un diseño curricular se requiere un tiempo específico de análisis, que no es el tiempo de acción en el aula. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Inclusive, si uno revisa el calendario escolar, hay varios tiempos. En enero, por ejemplo, se regresa a la escuela sin los estudiantes. Pero hay otro tiempo en julio en donde se trabaja el diseño curricular junto con los estudiantes. Yo pregunto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago con 35 o 40 criaturas en el salón y al mismo tiempo hago diseño curricular? No es posible, o sea, sí se requiere un tiempo particular de trabajo colegiado que no está planteado aquí, ¿no? Eh, eh, a mí me preocupa que el tiempo de lo humano y lo comunitario, que es un programa sumamente interesante, es el más desarrollado por ellos, esté poco explícito, porque podría dar una tonalidad diferente a la escuela y no está clarificado. Hablan de la autonomía curricular, ¿sí? Hablan de partir de un principio de realidad considerando la diversidad de contextos y dicen que la primera etapa es el estudio del marco curricular. Yo diría, y sería, bueno, es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra escuela, es el análisis del marco curricular y la retroalimentación y la transformación de ese marco curricular. Porque a mí me parecería, por ejemplo, que un eje, si yo reviso, me voy ahorita un poco al enunciado de los ejes, si tenemos en los ejes, los, los menciono para no olvidar ninguno de ellos. Tenemos en los ejes inclusión, interculturalidad crítica, pensamiento crítico, igualdad de género, educación estética, lectura y escritura en el acercamiento a las culturas y vida saludable. Hay ejes, y hay ejes que no son ejes. Por ejemplo, inclusión. Sí, la escuela debe ser un espacio inclusivo, un espacio que alerte sobre la necesidad de entender que todos los sujetos, las niñas, los niños, adolescentes, tienen derecho a un espacio escolar que los reconozca y los estimule de manera permanente. Estoy de acuerdo. Esa inclusión es un eje, pero la educación estética no es un eje, a menos que yo lo anunciara como una, eh, tal vez una formación estética, o tal vez lo mencione yo como la intención de la escuela de hacer un trabajo desde el arte de manera permanente, ¿sí? Esto no está claro. Pero lectura y escritura en el acercamiento a las culturas, ¿cómo lo hago dialogar con el campo formativo y lo leo para no cambiarle el nombre, de lenguajes? O sea, mi pregunta es una pregunta epistemológica y desde el lado de la visión de Bachelard, Bachelard tiene unos textos bien interesantes, pero decía que muchas veces el hombre de ciencia se encuentra con obstáculos epistemológicos que le impiden cambiar su pensamiento y que a veces el obstáculo epistemológico es sus concepciones anteriores. Yo creo que aquí hay un obstáculo epistemológico entre el eje lectura y escritura en el acercamiento a las culturas y lenguajes, porque yo como delimito el alcance de uno y otro, ¿sí? Hay otros que son, por ejemplo, llama vida saludable al eje, ¿sí? Eh, Ese era una materia, es una materia que tenemos en la escuela. A partir de la pandemia entró la materia de vida saludable. Entonces, hay ejes que no son ejes, hay ejes que son materias, hay ejes que son campos formativos, ¿sí? Y hay ejes que faltan. Está igualdad de género, está bien, está
educación estética, yo creo que habría que cambiar la concepción del mismo. Está pensamiento crítico, está bien, pero ¿cómo hago dialogar pensamiento crítico con el campo formativo de saberes y pensamiento científico? O sea, ¿dónde se tocan uno y otro? Ahí está el obstáculo epistemológico. ¿Cómo hago para que conceptos fundamentales que deberían estar en la escuela, por ejemplo, el asunto de la educación democrática o de la justicia social, estén presentes? No está. Y dentro de los enunciados primeros hablaban del derecho de todos y todas a una vida digna. Para esa vida digna se tiene que tener un elemento fundamental de justicia social, ¿sí? Para que todos los sujetos puedan tener acceso a ella. Ese no es eje. Yo me pregunto, bueno, a ver, Tere, haz un esfuerzo, ¿dónde lo metes? Bueno, pues en pensamiento crítico posiblemente, pero entonces tengo que ampliar la concepción de pensamiento crítico, ¿sí? Porque si no, no está. Vida democrática, no está claro cómo está vida democrática, porque la vida democrática es un ejercicio cotidiano de la escuela, en donde todas y todos son partícipes de las decisiones y no está. Eh, yo creo que los ejes deben estar presentes todo el tiempo, porque son como una tela de fondo, ¿sí? Y está bien, yo tengo que pensar en la salud, de la salud de todos los miembros de la escuela todo el tiempo, pero no puede ser un eje permanente, ¿sí? O si es un eje permanente, me tienen que decir cómo hago yo para que esté presente en todos los espacios de la escuela. El eje está presente todo el tiempo, por eso son ejes, atraviesan, ¿sí? Son la base de la formación, pero no está resuelto cómo se va a plantear. La interculturalidad crítica, la inclusión, la igualdad de género, son totalmente necesarios para entretejer la práctica educativa, pero tendríamos que ver cómo le hacemos en la escuela para la igualdad de género, cómo ejercemos una igualdad de género desde el inicial, de los pequeñitos, pequeñitos de 2 años, hasta los chicos de tercero de secundaria, cómo lo ejercemos en la escuela, qué es lo que se tiene que hacer. Solo es hablar de las niñas y los niños, solo es en lenguaje científico hablar de, por ejemplo, en biología, hablar de que el cuerpo de la mujer merece un profundo respeto porque es un receptáculo de vida, porque las formas físicas de la mujer son las que permiten dar vida a otros. El cuerpo del hombre nunca lo permitiría, no, eso está en desventaja con la mujer, ¿sí? 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 ¿Qué implicaría eso? Eso hay que ponerlo claramente, porque los maestros sí lo trabajan, sí lo trabajamos en las escuelas, pero no nos es claro cómo hacerlo. Si en el caso de la educación contra la violencia, contra el abuso sexual, si, eh, trabajamos profundamente para que las niñas queden empoderadas. Tenemos que trabajar para que los niños, los varones, los adolescentes tengan un espacio de profundo respeto a las mujeres, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que decir y que trabajar y queremos hacerlas, pero no están dichas acá. Faltaría el eje de educación, no sé cómo llamarle, educación solidaria con el medio ambiente, respeto por el medio ambiente, es fundamental. Es un eje que debe atravesar. Si estas generaciones no aprenden que tenemos el último chance de poder dialogar con el entorno natural y poder defender la tierra, las aguas, el aire, las especies, antes de caer en un caos total, si no lo aprendemos, va a ser difícil. Si no, le dan un poco a Buenaventura de Sousa Santos en la pedagogía de la pandemia, ¿no? Si hay una pedagogía de la pandemia nos enseñó cosas, deben estar en la escuela. No hay un eje aquí en estos ejes planteados por ellos. Me dirán, es que es el pensamiento crítico. No, perdón, el pensamiento crítico es una manera de enfrentar la realidad, pero a mí me interesa muchísimo que los estudiantes sean capaces de defender su entorno. Y muchos lo hacen, hay comunidades que lo hacen, hay comunidades que se enfrentan a los depredadores comerciales y empresariales que llegan a inundar los ríos no me acuerdo en qué estado es, donde producen la mezclilla. Las fábricas que producen la mezclilla contaminan de tal manera el río, porque ahí van los desechos, que no se, esa agua ya queda impedida para el uso de riego, ni siquiera, no solo
no es potable, pero para el uso de riego, por la cantidad de contaminantes, por la mezclilla, que tiene que tener un cierta tinte para ser una mezclilla resistente. Sí, y las comunidades luchan contra eso. Bueno, ¿dónde está esto aquí? Esto no está, ¿no? ¿Por qué? Si hay una gran discusión por la decolonización, ¿sí? Y ha sido criticada por muchos escritores, yo creo que hay que decolonizar la escuela. Yo creo que la escuela tiene que ser capaz de tener una lectura de que, por ejemplo, en el caso de América, que no pasa en Europa, nosotros tenemos una cultura de reacción ante la colonización muy fuerte, pero no totalmente aterrizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modelo de intervención no ayuda, en la formación del pensamiento histórico, no ayuda a que los estudiantes descubran que muchos de los movimientos de independencia no fueron de independencia de un modelo de colonizador, se heredó en el siglo XIX, Porfirio Díaz lo va a reforzar enormemente, ¿sí? Y actualmente la presencia y la vigencia de las culturas originarias es algo que no forma parte de la cultura de la escuela. Falta eso en la escuela. ¿Sí? Es necesario que la escuela reconozca que estas culturas nos han nutrido, que estas culturas nos han dado un lenguaje, que estas culturas nos han dado arte, que estas culturas nos han dado música. Eso no está, eso no está, no aparece acá. Tal vez en el eje lectura y escritura, en el acercamiento a las culturas, puede ser, pero no es claro, porque al mismo tiempo se mezcla con el eje de enseñanza de la lectura. Ya dije los ejemplos hace rato, no los voy a repetir. Bueno, creo que ya estamos llegando como al final. Yo siempre me paso en los tiempos y como el maestro Álvaro no me pone la campanita, pues yo sí, ya voy a cerrar, ya voy a cerrar. Bueno, se enuncian algunas cuestiones que yo pediría, y bueno, los tendremos que hacer en las escuelas si no nos lo dan, que es necesario que la SED lo aclare y quienes están al frente, el doctor Arriaga, el doctor Díaz Barriga, se señala, por ejemplo, las epistemologías del sur como un referente, que son las epistemologías del sur. Yo les recomiendo una maravillosa conferencia que daba una aventura de Sousa Santos sobre epistemologías del sur, pero en el documento no está. O sea, no se puede solo enunciar, porque se está planteando un cambio de pensamiento al respecto, ¿no? La recuperación del pensamiento crítico, hay algunas explicaciones como la recuperación del otro de la diversidad. Bueno, es importante cómo este pensamiento se vincula con la justicia social, que no es eje, convendría delimitarlo. Yo les doy un ejemplo. En una de las escuelas del PDCM en Michoacán, decían que ellos no tienen puertas, está abierta a la comunidad, y ellos tienen una cisterna donde guardan agua, y los habitantes de la comunidad luego se roban el agua, y estaba en la discusión de que tenían que hacer algo en frente de los habitantes, y los maestros de la escuela dijeron no, si esta agua sirve a las comunidades para beber, está bien. Oh, dije yo, qué lección de justicia social. Los profes de la escuela dijeron que tomen el agua que requieran los habitantes de la comunidad, mucho más en el tiempo de vacaciones, y no tienen bardas, no tienen bardas la escuela. ¿Sí? Ya estamos contra el tiempo. Bien, este, voy un poco cerrando, si ya me dijo el maestro Álvaro que ya vamos al final. Solo quisiera decir alguna cosa más. Yo creo que en este modelo es necesario un trabajo más profundo de limitación conceptual, ¿sí? Que abre perspectivas, no acaba de cerrar la propuesta, que va en una línea de transformación de la escuela, que hay que reconocer los proyectos que han avanzado en esa línea, porque no es nuevo, pareciera totalmente nuevo, no es totalmente nuevo, hay muchos proyectos educativos que han avanzado ahí, y creo, queridas maestras y maestros, que la mejor lección que tenemos de cualquier propuesta educativa es su puesta en práctica. O sea, saber que otros han hecho proyectos alternativos y que esos proyectos alternativos funcionan. Entonces, yo diría, ¿dónde están esos proyectos alternativos que están en el territorio nacional, que tendrían que formar parte de este marco curricular? Es una invitación que yo haría a las autoridades, que yo hago a las escuelas que son proyectos alternativos para que compartan lo que han hecho y los cómo lo han hecho, para lograr entonces que quien quiera trabajar de una manera colegiada tenga como pequeños senderos de luz,
no guías, no directrices, no folletos, no instructivos, pero sí pequeñas luces sobre la prepa. Ay, se quería pasar mi gato, estoy aquí peleando con mi gato que quiere entrar a la conferencia. No, Amadeus, no puedes entrar. Entonces, yo agradezco la invitación y creo que hay que seguir trabajando, no, Amadeus, hay que seguir trabajando para poder entender una nueva proyección, pero sí hay que tomar decisiones. Acabemos con la relación con la OCDE, acabemos con ese modelo de evaluación, hay que hacer una legitimación de los modelos de proyectos de las escuelas, porque los profes, las maestras, saben qué hacer en las escuelas, ¿no? ¿Sí? Y eso implica un reconocimiento. Bueno, pues sí, maestro Álvaro, le tengo que parar porque si no puedo seguirme muchas horas, ¿eh? Y Excelente. me dan la batuta, yo me sigo. Pero creo que con esto les compartí parte del análisis que yo he hecho en relación a este marco curricular para la nueva escuela mexicana. Excelente, doctora Tere Garduño. Muchas gracias por su exposición. Sabemos que siempre el tiempo es nuestro enemigo, pero de verdad lo que escuchamos aquí pues nos deja con muchas reflexiones. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación